una historia que aparece en la Biblia, aparece en 2 sitios, en Mateo y en Marcos, y es una historia un poco rara, un poco extraña. Todavía no, bueno, no importa. Mire, yo hace ya por lo menos, no exagero, por lo menos 8 o 9 años, me enteré que existía una línea filosófica, por así decirlo, no es doctrina, es línea filosófica de pensamiento, que se llama la crítica literaria bíblica. Y aunque suena mal, es fascinante. Fascinante. La crítica literaria con un buen fin, por supuesto. Al principio te ponen las cosas duras y feas, pero es para el crecimiento personal de cualquier persona. Es un mundo fascinante y hay maestros impresionantes de la crítica literaria bíblica. A uno, bueno, leemos, al día siguiente, cuando salieron de Betania, el Señor tuvo hambre, ¿sí? ¿Qué más pasó? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Seguimos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron todos los discípulos. Bueno, una historia un poco extraña, porque imagínate un hombre que tiene hambre, va a un árbol que no tiene fruto porque no es su tiempo y se enfada con él y lo hace con violencia, hasta el punto de maldecirla, para que no dé más fruto a nadie. Es algo un poco extraño que Jesús obrase de esta manera, ¿no? Además, le pide a la higuera algo que la higuera no puede darle, porque no es tiempo de higos. Faltaban todavía unos 3 meses para que la higuera diese fruto. Entonces, imagínate, ¿no? Si lo viéramos desde fuera pensaríamos, Jesús es una persona que no está muy bien, porque se planta delante de un árbol y se pelea con él, pero se pelea con él sin razón, porque la higuera no puede ofrecerle el fruto porque no es su tiempo. Los árboles tienen su tiempo para dar su fruto, ¿correcto? Pero Jesús se ofende por una cosa que la higuera no le puede dar y coge y con violencia, porque Jesús tenía muy fuerte carácter, lo sabes. Jesús tenía un carácter amoroso, pero la Biblia habla de que tenía también un carácter fuerte y duro muchas veces. Y coge y le habla a la higuera y la maldice. Pero yo me pregunto, ¿pero por qué el Señor obró de esta manera, no? Por esta causa, durante los primeros siglos de la Iglesia, mucha gente no creyó en Él por eso. Porque el Mesías no podía actuar de ninguna manera violentamente contra la naturaleza. No podía hacerlo, no podía actuar de esa manera. Y vamos a verlo en la palabra. Por favor, ¿puedes poner el siguiente verso? Cuando sities, esto lo escribe Moisés, inspirado por Dios. Cuando sities alguna ciudad peleando contra ella, muchos días para tomarla, le habla a Israel, no destruirás sus árboles, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Esto es un precepto de la ley, no es un mandamiento del decálogo, evidentemente, pero es un precepto. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, no se puede destruir, ni talar, ni cortar ningún árbol frutal, porque son buenos para comer y están protegidos por Dios. Entonces, hermanos, esto me mete a mí o nos mete en un lío gordo, ¿o no? ¿Por qué? Porque Jesús está violando la ley. ¿Sí? ¿Está haciendo eso? Es una violación contra Dios, según Moisés. Moisés es especial a todos los profetas porque Moisés, algunos creen y piensan que escribió
bajo un dictado de Dios. No fue por inspiración, sino que Dios le dijo, escribe esto, escribe aquello. O sea, que encontramos aquí a Jesús delante de todos, porque esta historia fue conocida, violando la ley, destruyendo un árbol frutal que está prohibido. Está prohibido. Cuando eso ocurre, cuando uno que califica para Mesías como Jesús viola cualquier precepto de la ley, por pequeño que sea, automáticamente queda descalificado. Ya no puede ser Mesías. ¿Por qué? Porque ha violado un precepto. Y además, fijaros una cosa. Él lo hace delante de sus discípulos. Y grita y lo oye mucha gente. Y aparte en aquel tiempo en Israel pasa como ahora, había comidilla por todos sitios. Y esto muy fácilmente se pasó por todo el pueblo. Y todo el pueblo se enteró de que Jesús de Nazaret había el maestro bueno, el que enseñaba cosas y que hacía grandes milagros, estaba violando la ley de Dios. ¿Y cómo puede ser eso? Mire, en el tema este de la crítica literaria, yo tengo un maestro, que lo sigo por internet, que es argentino, hace ya años. Os lo recomiendo, es un hombre, una sabiduría tremenda, se llama Adolfo Reutemann, y él dice que los textos bíblicos, las parábolas o las historias, dice que a veces, lo dice de manera simpática, de manera constructiva y simpática, dice que a veces son un poco engañosos. Hay historias que dicen una cosa, pero en realidad quieren decir otra. Se presentan de una manera que cuando las lee dice, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Qué significa esto? Pero en el fondo, cuando las investigas, resulta que dicen otra cosa completamente o muy diferente o más profunda. Y esta, Jesús y la higuera, es una de ellas. Es una historia que dice algo, pero quiere decir algo muchísimo más profundo. Bastante más profundo. ¿Por qué Jesús obró de esa manera? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué fue violento? ¿Por qué lo hizo abiertamente y sin taparse? Lo hizo abiertamente. ¿Qué le llevó, qué le movió a Jesús a actuar de esa manera? ¿Quiero higos? Pues no tengo higos. Pues te maldigo. Pues no coma nadie más de ti. Y todo el mundo asustado allí. ¿Pero qué le pasa al maestro? ¿Pero por qué actuó Jesús de esta manera? Y además dejó una prueba física. Porque una cosa son las palabras que se la lleva el viento, pero otra cosa es que la higuera se secó. Había una prueba física que Jesús había violado la ley. No es cualquier cosa esto, No es que, bueno, Jesús dijo esto, pero no quiso decir esto, no dijo aquello, pero dijo lo otro. No. Aquí hay una prueba física. Porque Pedro dijo, Señor, en Mateo dice, Señor, que la higuera se ha secado. No, claro, es que yo le he dicho que se seque. Pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Qué está pasando? Mire, dicen los biblistas que cuando esta historia ocurre, aseguran ellos, yo no lo sé, pero me fío de algunos biblistas que conozco, dice que faltaban entre 3 y 4 días para que Jesús fuese entregado. O sea que el juicio a Jesús era inminente. Y siendo inminente, Jesús monta este espectáculo delante de sus discípulos y de mucha gente. Parece como que les dé pruebas o los incite a que lo juzguen. Parece eso. Mira, ahora sí tenemos que... Ha violado la ley, mira lo que ha hecho. Le habló un árbol frutal y lo ha destruido. Está prohibido, dice Moisés. Es como que parece que les esté provocando. Qué fuerte, hermanos. Parece que le dé argumentos sobrados y físicos a todos sus enemigos. Y la pregunta que yo me hacía cuando aprendía esto, digo, ¿y ahora cómo salimos de esto? ¿Ahora cómo salimos de aquí? Pues una encerrona. ¿Cómo salimos? Mire, hay algo que
me llamó poderosamente la atención. Pero presten atención, por favor, presten atención. Jesús es entregado y es llevado al Sanedrín. Y están todos los ancianos de Israel, gente poderosa religiosamente hablando, y gente extraordinariamente lista, súper inteligente. Anás, Caifás, todas estas eran para el mal, no para el bien, pero eran inteligentes. ¿Y sabéis una cosa? Lo acusaron de muchas cosas, pero de esta nadie abrió la boca. Es un demonio que echa a los demonios, que no sé qué, que hace esto, que predica falsa doctrina, que se cree que es Dios, que se cree no sé cuánto. Le dicen de todo, pero nadie le dice, y yo lo he visto y he oído que ha secado un árbol y está allí seco. Nadie abre la boca, nadie. Y esto me dije, bueno, ¿cómo es posible? Mire, hay 82 evangelios, 82. Y está registrado los juicios a Jesús, pero mucho más amplios que los evangelios que tenemos, bastante más. Y en ningún evangelio, en ninguno, dice que Jesús fuese acusado de haber maldecido un árbol frutal. En ninguno. ¿Cómo es posible esto? Si los fariseos estaban maquinando cómo acusarle, inventándose cosas, cuando tienen una prueba física, nadie abre la boca, nadie. ¿Qué cosa? El nazareno había destruido un árbol a su antojo porque no tenía fruto. Le faltaban 3 meses todavía para dar fruto, pero nadie le acusa de eso. Nadie le acusa de eso. Y me parece una cosa completamente alucinante y muy raro. Y encima los discípulos, si hubieran visto que esto estaba mal hecho, hubieran hecho 2 cosas. Primero, no lo hubieran registrado, pero lo registraron. Cuando vieron a Jesús haciendo eso, aunque ellos conocían la ley, sin embargo, no dijeron, oye, esto no lo escribas. No. Y algunos, inclusive, podían haberle abandonado. Hubieran pensado, el maestro lo que ha hecho, nos separamos de él, porque ha infringido la Torá. Ha violado la Torá. Y es un mandato claro de Dios, no podemos hacer esto. O sea que los discípulos le siguen y encima registran lo que había pasado. Francisco, por favor, pon Segunda de Reyes, capítulo 3. Vale, vamos leyendo. Dice, mas ahora, está hablando Segunda de Reyes, está hablando de la guerra de Moab contra Israel y profeta Eliseo. El profeta Eliseo que tiene la doble porción del Espíritu, ¿no? O sea, Elías tiene una fuerza brutal, pero Eliseo es mejor. Tiene una doble porción del Espíritu de Elías. Mas ahora traedme un tañedor. Fíjate lo que hace Eliseo. Fíjate, Eliseo pide un tañedor, ¿no? Que es una persona que es como Jonathan, un maestro en la música, ¿no? Que toca muy bien, ¿no? Que toca maravillosamente, ¿no? Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová, o sea, con música, o sea, Eliseo pone música, va a hablar y pone música, para que quede mejor la música, la palabra, perdón. Y entonces, dice que la mano de Dios fue a Eliseo, ¿sí? Sigue, Francisco. Quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Sigue. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Está hablando de la victoria sobre Moab. Sigue. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Y talaréis todo buen árbol. No mal árbol, buen árbol. Está hablando de árboles frutales. Cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Vamos a ver. Eliseo, profeta de Dios, con música,
habla al pueblo y le dice que en esta guerra tienen que talar, destruir, cortar todos los árboles frutales. Y se lo había dicho el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir? ¿Era Eliseo un violador de la ley? En absoluto. Era un profeta y un hombre de Dios. ¿Amén? Cierto. ¿Qué significa entonces esto, hermanos? ¿Qué significa? Pues mire, preste atención. Significa que el profeta de Dios, ungido de Dios, el rey puesto por Dios, y el sacerdote puesto por Dios, y el Mesías puesto por Dios, pueden prescindir de un precepto de forma temporal por el bien del pueblo y por magnificar el nombre de Dios. ¿Sí? No me estoy inventando nada, hermano. Dios le da la facultad al profeta, al sacerdote, al Mesías, para que en un momento determinado prescinda de un precepto por el bien del pueblo, luego veremos lo que hizo Jesús, lo de la higuera, y por enaltecer el nombre de Dios. Ahora bien, cuidado, cuidado con esto, porque esto es muy complicado y hay que hilar muy fino con esto. La corte de Moisés y la corte de los profetas y la corte de los rabinos dicen que se puede hacer esto, pero hay 3 supuestos que nunca se pueden violar, que Dios jamás va a permitir que se violen. Jamás. Que son, fíjate bien, son primero, el más importante de todos, la idolatría. Si un profeta te lleva a la idolatría, es un falso profeta. Si un sacerdote te lleva a la idolatría, es un falso sacerdote. Si un Mesías te lleva a la idolatría, es un falso Mesías. Nunca el sacerdote llevará al pueblo a la idolatría, jamás. Segundo supuesto, el asesinato. Si te mandan matar a alguien, no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Y el tercero es que el profeta jamás te invitará a la inmoralidad sexual. Jamás lo hará. Entonces, hermanos, vemos que Jesús violó la ley. ¿Pero por qué causa lo hizo? Hemos visto que Eliseo lo hizo para ganar la guerra y porque Dios se lo mandó. Pero, ¿por qué Jesús hizo eso con esa higuera? ¿Por qué la destruyó? ¿Por qué la maldijo? La higuera no tenía culpa de nada, ¿verdad? Era simplemente un árbol, ¿no? Pero aquí es donde quería comentaros lo que he dicho antes, ¿no? Que las historias parecen una cosa, pero también a veces son otra cosa diferente. Hay una enseñanza ahí profunda debajo de todo eso. Mire, la higuera tiene una simbología, ¿cierto? ¿Y qué simboliza la higuera? La higuera simboliza el pueblo de Israel. Pero en este caso es más que el pueblo. Está simbolizando la clase sacerdotal. ¿Sí? Israel se identifica con 2 árboles. Uno es el olivo, que significa sanidad. Y el segundo es la higuera, que significa fuerza y dulzura. Sabéis que el higo tiene un tipo de glucosa muy fuerte que aporta mucha energía a tu cuerpo. Va directamente a los músculos y hace que tengas energía y fuerza. La higuera es fuerza, la fuerza de la fe y la dulzura de la palabra de Dios. Amén. Mire, déjeme contarle algo muy especial, pero muy especial. Yo creo en esto y me parece algo precioso, ¿no? Jesús era chiquitito también, era un niño, ¿sí? Y creció como cualquier niño. Y se hizo un mozo y se hizo un chico así. Y él, desde el primer momento que él tenía capacidad mental, ¿sabéis lo que hizo? Estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Él hizo eso. No pensemos que Jesús era Superman. Lo sabía todo, no es así.
Es Dios, pero también es hombre, 100% hombre. ¿Y él qué hizo? Estudiar, orar, estar al lado de su Padre. Los negocios de mi Padre tengo que hacer. ¿Cuál es ese? La oración y el estudio, amén. En parte es eso. Tengo que estar en los negocios de mi Padre. ¿Cuál es? Bueno, pues orar, estudiar, predicar. Mesías significa el que habla también. Jesús cambia las cosas como con su palabra, como el Padre. O sea que Jesús se va y se sienta como cualquier otro a aprender de sus mayores. Aprender palabra de Dios. Pero qué maravilloso es esto, hermano. ¿Cómo? Es una cosa que parece... Nosotros vemos a Jesús como Superman, que él todo lo sabía. Pero en realidad no es así. Y gloria a Dios porque es así. Él aprendió como tú y como yo. Y él no paraba de estudiar y no paraba de orar. Amén. Y adquirió lo que adquirió por eso. Por su obediencia. Por su disciplina, hermanos. Por su plegaria. Llegó a ser lo que fue. Mesías del pueblo de Israel. O sea que él, además, fíjate una cosa, mira, esto es importante porque Jesús le tocó una época en los ancianos de Israel que eran gente que venían de una casa que se llamaba la casa de Shammai y de Gilel. Miradlo en internet, es súper interesante. Y Shammai y Gilel eran dos rabinos con una sabiduría tremenda y eran los padres de estos que alimentaron a Jesús. Lo que pasa es que Shammai y Gilel eran maestros buenos, pero los que hicieron ellos se convirtieron en maestros malos. Y Jesús fue testigo de primera línea de la corrupción moral y religiosa de sus maestros, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, hermano, sí. Él fue testigo de eso, hermano. Porque, bueno, se me ha olvidado comentar, esto es importante, que él estudió hasta los 30 años. ¿Sabéis por qué estudió hasta los 30 años? Y empezó su ministerio a los 30 años. No fue por casualidad, sino fue porque en Israel el sacerdote era ordenado con 30 años. Y cuando llegó la hora de ser ordenado, se ordenó y empezó su ministerio. 30 años estudiando la palabra de Dios. Pero él fue testigo de la corrupción, pero tremenda corrupción de los suyos, maestros, predicadores, sacerdotes, los suyos. ¿Sí? Además de primera línea, hablaba con ellos y le decía barbaridades, ¿os acordáis? Maestro bueno le decía víboras, mentirosos, corruptos, bueno, de todo. La higuera es el cuerpo sacerdotal de Israel. Y Jesús los maldijo. Nunca la gente coma más de vuestro fruto. Le está hablando a ellos. Por eso ellos en el juicio lo captan. No son tontos. No tienen un pelo de tontos. Y captan el mensaje. Eso no es por la higuera, es para nosotros. Los que aportamos la energía. Una cosa, cuando el cuerpo sacerdotal se corrompe, el pueblo va detrás. Los culpables son ellos, pero el pueblo siempre les sigue. Así es la tarea de un pastor. Cuidado, porque si el pastor se corrompe, las ovejas van detrás. Mas él se mantuvo fiel a Dios. Pero les está hablando a ellos. Por eso todos se callan. No dicen ni pío. Les dice hipócritas, mentirosos, mundanos, ladrones. Nadie oiga más de vuestro fruto más. Nadie coma de vosotros más. Bueno, fíjate si se cumplió esa palabra. Fíjate si se cumplió esa palabra. Que el templo, ¿qué le pasó al templo? 70 años después, ¿qué le pasó al templo? Fue que destruido. Se acabó el negocio, se acabó la comedia, se acabó la corrupción. Nadie más oirá ni comerá de vuestro fruto corrupto. Pero Anás no era tonto, ni un pelo de tonto. Y todos se callaron. Todos se callaron. Nadie le culpó de eso. Estaba violando la ley.
ha matado, ha destruido un árbol frutal. ¡Uy, este hombre! No, todos callados. Les ataca a ellos. Les ataca a ellos por el bien del pueblo y para levantar el nombre de Dios. ¿Sí? Para levantar el nombre de Dios. Por eso los seca. Hermanos, fijaros bien. El cuerpo religioso de Israel queda inutilizado. Ya Dios no aguanta más. Acordaros una cosa de que el templo de Dios no lo puede destruir ningún hombre. Es una tontería eso. Eso es absurdo, no tiene sentido. Es que Nabucodonosor fue... Tonterías. Fue Dios quien lo llevó allí y le mandó que lo destruyera. Porque el judaísmo del primer templo se convirtió en un desastre. Un nido de corrupción. Y Dios dijo, se acabó. Y el templo quedó arrasado. Pero luego Dios, como es tan bueno, le da otra oportunidad a su pueblo y construye otro nuevo templo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que esa generación se volvió peor que la otra todavía. Peor que la otra. Y la que viene es peor todavía, es el anticristo. Y el templo es... Y entonces el Señor dice, bueno, pues ahora, ¿a quién utilizo ahora? A ver, ¿quién veo yo? Los romanos, venga, los romanos para allá. Mire, yo leí una vez leí, no sé si estoy en lo cierto, no quiero ponerme, lo he buscado pero no lo he encontrado, no quiero ponerme fuerte, pero hace muchos años leí un libro de Flavio Josefo que decía lo siguiente. Flavio Josefo estuvo en la campaña con el general Tito Vespasiano en Jerusalén. Él estaba con los romanos, porque era un judío también que había sido adoptado como romano. Era como Pablo, tenía nacionalidad romana. Y ¿sabes lo que? Yo creo, hermano, si me equivoco, me corregís, por favor, ¿eh? No quiero... Un momento. Si me equivoco, me corregís, por favor. Y creo que Flavio Josefo dejó escrito un acta que decía, en este libro, que lo he buscado por internet pero no lo he encontrado, decía que Tito Vespasiano le dijo a sus generales y a su tropa le dijo, si el pueblo no se rinde, porque el pueblo era, el pueblo y los que estaban, eran una mafia, una auténtica mafia. Si no se rinden por las buenas, entraremos y los pasaremos a todos a espada. A espada. Y dice, repito, me corregís si me equivoco, y dice Tito, pero el templo es muy hermoso, no lo toquéis. Pero una antorcha se escapó y prendió fuego al templo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo destruyó. Nadie puede destruir el templo de Dios, es absurdo, no tiene ningún sentido. ¿Y por qué lo hace? Por causa de la tremenda corrupción que había en el pueblo, sobre todo en la clase sacerdotal. Y Jesús, sin ningún tipo de contemplaciones, le habla al cuerpo sacerdotal y lo maldice. Y le dice, no coman más fruto de ti. Y le da igual. Saben que lo van a matar, pero le da igual. A Jesús le importa cumplir la voluntad del Padre, nada más. Esa es su comida y su bebida, hacer la voluntad del Padre. Y si le cuesta la vida, le cuesta la vida. Voy a acabar ya, hermanos, voy a acabar ya. Mire, entonces el mundo, ¿de quién comerá? Si la clase sacerdotal, la auténtica clase sacerdotal que es Israel, ellos son los que tienen la promesa y el culto y es de ellos. El culto, la promesa, la palabra es de ellos, no es nuestra. Es nuestra también, pero primero es de ellos. Pero ellos han sido descalificados, literalmente. Y no dan fruto. ¿Me oyen? No dan fruto. Pura religiosidad. Amarga religiosidad. Fachada. Nada más. Entonces, ¿quién traerá sanidad a las naciones? Si ellos no pueden. ¿Quién traerá dulzura a las naciones? Si ellos no pueden. ¿Quién traerá
fuerza y alegría a las naciones. Si ellos no pueden, ¿quién será? ¿Quién? Pues eres tú y soy yo. Mejor dicho, como decía el pastor, la iglesia del Señor. Que no hay otra. La iglesia ha sido bendecida por el Señor, amén. No ha sido maldecida. No. La iglesia ha sido bendecida. Y tiene higos, amén. Y sabe una cosa, los higos, la iglesia no lo tiene una vez al año, cada verano, sino que su fruto permanece. No es un fruto para X tiempo al año, ¿sí? Es un fruto que está siempre, es perenne, siempre está. Sanidad, energía, vida y dulzura, hermanos.